Hola, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta edición de Periodismo en Plural, el primer programa del mes de junio y justo después de este proceso electoral del día de ayer domingo, y que me da mucho gusto, recibir en este espacio a Vania de Dios, que nos acompaña esta noche. Gracias, Vania. Trini, buenas noches Gabriel, buenas noches Charo. Charo, ¿cómo estás? Rosario Bareño. Muy bien, desveladona. Sí, ¿verdad? Yo creo que todos estamos estamos así, pero bien. con la toalla en el piso, sin duda, Gabriel Torres. Buenas noches, Trini, buenas noches, Vania, buenas noches, Charo. Bueno, pues esta noche vamos a hablar precisamente del proceso electoral 2024, desde justo toda la jornada, el análisis, la apreciación que tiene nuestro invitado y nuestras invitadas sobre la jornada, cómo se desempeñó, la asistencia de la población, del votante, por supuesto los conteos rápidos, el PREP y los resultados parciales, no oficiales, que se tienen hasta este momento. Y una apreciación general, Charo, de cómo trascendió la jornada, ¿cuál sería? Pues en cuanto a la instalación de casillas, sí hubo molestia. Unas estuvieron hasta una hora después, otras una hora y media, ya con filas enormes en cada una de las casillas, lo que molestó a la gente que estaba. En unas estaban caldeados los ánimos, pero dentro de todo se fue desarrollando bien dentro de lo que cabe, ¿no? Las incidencias no fueron mayores. Hay de las incidencias nomás en Pihuamo y Tlaquepaque, si mal no recuerdo, en Miravalle, y luego en el traslado de boletas. Oye, Pihuamo, la autoridad se deslinda, dice que no fue precisamente que no fue robo. O, bueno, no robo, no, sino que fue que una incidencia de ese tipo, y por carretera parece que perdieron un paquete de Cuautitlán. Si mal no recuerdo, ahorita se me van los municipios, pero dentro de lo que cabe la jornada tranquila, se pudiera decir así, la participación asombrosa, sorprendente, que da gusto. Las encuestas, las guerras de cifras en redes sociales, por mensaje, me da mucho gusto realmente en lo personal, como periodista, como mujer y como ciudadana, que haya llegado una mujer a la presidencia de la República. Por primera vez en 200 años del México independiente, de todas las luchas que ha tenido la mujer para lograr los derechos político-electoral. Y yo creo que es muy buena noticia, o sea, como sea, hubiera ganado la otra candidata, hubiera ganado esta, en este caso. Nosotros desde un principio, comentábamos que las preferencias le daban la tendencia, le dieron el triunfo. Fue muy prudente, realmente ella salió hasta después. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, a las 6 de la tarde ya estaba convocando a través de las redes sociales para decir que llevaban carro completo. Los dirigentes nacionales de la coalición Fuerza y Corazón también salieron. No podían dar, la dirigencia nacional de Morena no daba resultados de la presidencia, pero decían que llevaban 10 de 10, es decir, la presidencia y las 9 gubernaturas, lo cual fallaron porque pierden, hasta el momento y de acuerdo a los resultados que se tienen hasta hoy, pues Jalisco y Guanajuato muy cerrado, a pesar de ser bastión panista, que lo refrenda, ¿no? Refrenda el triunfo. Movimiento Ciudadano muy cerrado, con derrota en el Congreso del Estado y en municipios. A ver, vamos precisamente a los resultados más adelante, Charo. Sí, claro. Aguántame precisamente con esa cifra porque se va a poner interesante. Mientras te pregunto, Vania, tu primera apreciación sobre la jornada del 2 de junio. Pues creo que lo primero que no es sorpresa es que iba a ganar una mujer. Sabemos que iba a ganar una mujer, incluso la primera mujer presidente, como decías, en 200 años y más de 65 presidentes varones en nuestro país. Es la primera que llega a ocupar la silla presidencial, incluso antes que en Estados Unidos. O sea, en México ya tenemos una presidenta mujer. Me parece que además eso es un techo de cristal que se ha hablado muchísimo durante años y puede ser un ejemplo para otras mujeres que se puede llegar a ocupar esos cargos, no solamente ahí, dentro de un país o encabezando un país, sino también proyectos sociales, proyectos económicos y en otras esferas, y puede ser un gran ejemplo y seguramente será un gran ejemplo. Hay una frase que he escuchado mucho estos días, es tiempo de mujeres.
Así es. Lo dijo el secretario general de la ONU también al felicitar a Sheinbaum. Perdón la interrupción. Claro, Vania. porque México sería la primera. Hay otros países donde también ha habido otras mujeres, pero ya se esperaba que fuera una mujer. Todavía había dudas entre quién era, o había todavía algunas personas que esperaban que fuera Xóchitl. También tiene mucho que ver con esta guerra de números. Me parece que lo que esta elección nos deja es que es una elección donde se ganó un proyecto social, se está implementando bien o no se está implementando bien. Llama mucho la atención que todavía hay personas que dicen es que los números no dan, pero si vemos todavía el PREP hasta hace un momento, salvo Aguascalientes, en todos los demás estados del país, los votos, la mayoría, iban para Sheinbaum. Llama muchísimo la atención eso, que es 2/3 partes del país que hayan votado por ella, es muy significativo. Sería una falacia pensar que nada más votaron por ella ciertos sectores o ciertos grupos sociales de nuestro país. Hubo de todos los estratos sociales, no solamente ciertos grupos, que eso también sería importante también ponerlo sobre la mesa, no es nada más un cierto núcleo. Y también llama la atención, que lo vamos a ver más adelante, que creo que también es importante, se hablaba mucho de que quién va a tomar las decisiones, si va a seguir siendo, si va a ser ella o si va a ser el presidente todavía. Me parece que el presidente obviamente fue un apoyo importante para que ella pudiera estar ahí, pero no se puede demeritar lo que es una mujer. Es como decir que ella llegó ahí por alguien más únicamente, o que votaron porque el presidente les dijeron que votara por ella. Me parece importante que no hay que demeritar eso. Segundo, pues el poder no se ejerce por terceros. Vamos a ver quién es Claudia Sheinbaum el día y el momento en que ella llegue y se siente en la silla presidencial. Ahí nos vamos a dar cuenta de quién es. Se puede esperar, claro, que a lo mejor pueda tener ciertas cortesías o algunas, no sé, consideraciones con el presidente, pero de eso, a que haya alguien que esté mandando atrás de ella y que le diga qué es lo que va a hacer, creo que hay un trecho enorme. Me parece que como mujeres podemos decir que a veces ni el marido te va a mandar, mucho menos alguien que estuvo antes que tú, no te va a decir qué vayas a hacer. El poder lo ejerce una sola persona y seguramente lo vamos a ver en cuanto llegue. El asunto es que no se alargue el obradorismo, sino que llegue y a ver qué término le van a dar al gobierno de Claudia Sheinbaum. No, con el apellido no hallo cómo sería, ¿no?, la tendencia, o nombrarle a este movimiento que ella pudiera empezar que emprenda a partir del próximo mes de octubre. Ella lo bautizó, dijo que es la segunda etapa, el segundo piso de la cuarta transformación. Cuando dice que hay un segundo piso, quiere decir que no es igual que el primero, que es otra cosa. Y bueno, pues ahí vienen todos los pronósticos, los buenos deseos, las buenas expectativas que muchos tienen de que efectivamente, siendo ella pues una persona diferente, con una historia de vida diferente, tenga también una mayor, digamos, sensibilidad para temas de pluralidad social o de respeto a las minorías. En principio yo creo que, ya lo dijo bien Vania, pues la característica principal que hoy los jefes de Estado del mundo reconocen es la llegada de una mujer a la presidencia de México. Ya se veía venir, lo habíamos, era muy difícil que no llegara una mujer, pero el segundo dato, ahora sí que histórico, porque se ha dicho que todo es histórico, no exactamente todo, pero sí es, creo yo, un hecho histórico el número de votos por los que llega. Es decir, en total estaríamos hablando, de confirmarse los datos preliminares que tenemos, que es la presidenta dentro de todos los que han ejercido la presidencia de México, hombres y mujeres, con más votos en la historia de México, eso sí. Y también la que va a tener mayor fuerza en el Congreso, porque ni Andrés Manuel López Obrador llegó con esa cantidad de legisladores federales que aparentemente las urnas, digo aparentemente porque estamos todavía en preliminares, le asignan al partido Morena y sus aliados. Entonces, pues eso es una gran responsabilidad. También es el resultado de la manifestación jurídica de la voluntad popular a través del sufragio. Es decir, eso no se lo inventaron, ni se lo robaron, ni se lo dio una regla tonta electoral, no. Son votos constituidos en mayoría. Es decir, cuando hablamos de que había dos maneras de votar, diferenciado o voto parejo, pues yo creo que se impuso lo segundo, el voto parejo. ¿Por qué razones? Bueno, podemos hacer muchos análisis y podemos también especular mucho al respecto. Lo cierto es que, pues sí, digamos, la mayoría de los mexicanos y mexicanas que salieron a votar querían una presidencia fuerte otra vez, mucho más fuerte que la que tuvieron.
y votaron en consecuencia, y eso es lo que finalmente se está traduciendo hoy en cargos públicos de gobierno a nivel federal. Y bueno, me guardo para una segunda intervención para hablar de lo local. Así es. Yo te preguntaba y abríamos precisamente con lo que se vivió el 2 de junio. A mí me tocó también hacer una fila como de hora y media aproximadamente. Me encontré con una mujer que venía de Los Ángeles y me comentaba que solamente había venido a votar. O sea, había llegado el sábado y se regresaba el jueves solamente porque iba a aprovechar 2-3 días para ver a su familia, pero que ella sabía que tenía que estar aquí, que era un compromiso, de tal forma que lo sucedido también, por ejemplo, en España o en Estados Unidos, estos movimientos, estos reclamos por tener acceso al voto, porque no solamente se hizo de manera virtual aquellas personas que estaban en el extranjero, sino que también se hizo de manera presencial. ¿Qué les dice precisamente todo este movimiento en el ámbito internacional, en el eco que tiene la elección? Gabriel, y comienzo contigo. Yo creo que el ganador del proceso, si me dices quién es la figura más destacada del proceso ocurrido ayer, son los ciudadanos. Es decir, abarrotaron las urnas. Teníamos filas muy largas por 2 razones. Primero, y muy plausible, porque la gente tenía mucho entusiasmo por votar. Dentro de México y fuera del territorio nacional. Yo creo que fue, digamos, un fenómeno social, el deseo, la avidez, la necesidad, el compromiso cívico de cumplir con una responsabilidad como el ejercicio del derecho a votar. Por otro lado, también tenemos filas largas, y ahí viene la queja, porque a pesar de que fue una fiesta cívica por la participación, la verdad es que esta elección deja mucho que desear en términos de su organización con respecto a otros procesos electorales. Y se puede explicar tal vez por los recortes que ha sufrido el instituto, por los cambios, por la falta de, digamos, toda esa embestida para acabar con el servicio profesional electoral. Algo tuvo que ver en la organización, y hoy nos damos cuenta de lo importante que es tener un órgano que tenga todo como reloj funcionando, o sea, para que lleguemos a votar cómodamente y organizadamente. Yo ayer veía que hacías 2 filas, una larguísima para que te dieran la boleta y otra fila para meterte a la mampara, porque había apenas 2 mamparas, así como de 3 pesos, que se caían solas. Yo creo que no había el material electoral suficiente, no se previó el material suficiente para que se desahogaran esas largas filas de participación, y todo iba muy lento. Luego yo veo por ahí a las autoridades electorales, que por cierto nos cuestan un ojo de la cara, diciendo, es que los ciudadanos se tardaron en votar, es que llegaron tarde, es que no sabían organizar. Bueno, pues la capacitación también es responsabilidad de la autoridad electoral. Si hoy queremos descargarle o dar un recargón a quienes de forma voluntaria, sin ningún tipo de paga, fueron a hacer la de funcionarios electorales, no, esos son los héroes de la jornada, son los que sin tener la obligación cumplieron. Pero hay otra parte, que es la autoridad, que esos sí trabajan y deberían de trabajar solo en eso, y yo lo empecé a comentar ayer temprano, pero luego en la noche fue patente, ¿no? Nos fuimos a dormir sin resultados, era una barbaridad lo que pasó. ¿Sabes qué nos pasó? Que el INE se deslindaba totalmente del proceso de conteo preliminar del IEPC en Jalisco, del Instituto Electoral. Pues el IEPC no daban respuesta de por qué. Que el mismo INE dijera, no, a ver, aguanten, esto no tiene que ver conmigo, ¿no? Exacto, yo creo que empezaría yo destacando todo el trabajo que hicieron. Fue alrededor de 1,5 millones de personas que estuvieron dentro de las casillas trabajando, como decía Gabriel, sin sueldo, sin nada, y que se estuvieron ahí primero llegando a instalarlas, de poder entregar boletas, y después todavía en la noche para poder empezar a hacer los conteos. Yo sí creo que a lo mejor algo podría haber tenido que ver entre las coaliciones y cuántos votos nada más eran para un partido, entre que después las sumabas y entre que ibas armando las actas, pero son personas que estuvieron ahí hasta las 11, 12 de la noche, muchos de ellos entre que contaban. Pero sí me parece que por lo menos en las últimas elecciones no había sido tan tardado que te fueras a las 11 de la noche o cuando terminaron incluso algunas transmisiones sin tener números, con 3 actas contadas nada más que habían subido al sistema y que no había más, y que fue con el 0.9% declararon el receso actas a las 11:30. Claro. E iniciaron ya el 3 de junio a las 30 minutos del 3 de junio. La justificación según el comunicado de prensa dice lo siguiente:
debido a que en Jalisco tuvimos para esta elección 2 coaliciones que posibilitaron a la ciudadanía votar por distintos partidos coaligados en más de 40 combinaciones distintas. Esa No es fueron 40, la situación. fueron menos. Ello ha dificultado el escrutinio y cómputo de las casillas, por lo cual los resultados han estado fluyendo más lento que en otras elecciones. A ver, Trini, Pero pero sí. lee el primer párrafo del comunicado. El PREP Jalisco es un sistema en el que se capturan los resultados de las elecciones para la gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos asentados en las actas de escrutinio y cómputo de cada una de las 10.863 casillas que se instalaron en la entidad. Para eso es. El PREP Jalisco inició su funcionamiento a las 20 horas y ya cuenta con resultados capturados Eso y es mentira, ¿eh? calificadas. Inició Eso es 2 mentira. horas, 2 horas La tarde. página estaba arriba, pero eso que dice cuenta con resultados capturados es No una había mentira nada de de ese captura. boletín. Bueno, ya lo vimos A las anoche. 10 de la noche, ¿Tú te 2 horas metías? después de lo que dicen ahí, Era cero, no había cero, nada. Cero, no había votos. nada. No Sí, había ayer nada. me pusieron a sufrir, de verdad. No, sí. O sea, y sacan un comunicado, además a toro pasado, mintiendo. Diciendo que a las 8 ya Diciendo estaba. que desde las 8 había resultados capturados. ¿Cómo? Si a las 10 todos se seguíamos sin saber nada. Nada. A No, las 11 inclusive, apenas empezaba. Se hablaba de que nos iban a pasar a los medios de comunicación la liga del PREP local. La del PREP nacional, pues ya se tenía, ¿no? Y que no hubo ningún problema. Tú te metías al PREP federal y comenzabas a ver. Y cuando dijeron que a las 19:50 se iban a dar el link del PREP, pero lo cual no sucedió. Compañeros que estuvieron ahí en el YPC, comentaron que llegaron los notarios y todo eso que tienen que estar verificando, ¿no? Pero sí fue lamentable porque eso motivó la justificación, esa es la que nos dieron, de que había por las coaliciones y todo eso. A ver, Como una si en de ningún las- otro estado hubiera habido y coaliciones. que en elecciones pasadas hemos Ya. tenido coaliciones en el 2021. Lo que pasa es de que mi percepción es de que se sabía que era una elección histórica, que eran más de 20,000 cargos, pero Gabriel habla de los recursos limitados. Yo creo que también es abonarle el que no previeron que iba a haber una votación tan copiosa como la que hubo, porque, por ejemplo, en la casilla donde yo voto, en elecciones pasadas, pues sí haces una fila más o menos, no tan largas, pero es fluida, ¿no? Ahora empezó 1 hora y media, casi 2 horas después, por la desorganización de armar, y efectivamente, como tú dices, había nomás la mampara de este lado y del otro, y otra, por cierto, mi hijo votó ahí así como una cajita, metido en una silla, hasta le tomé foto, por cierto, y estaban limitados en todo el armamento, o sea, había mucha gente, había también la gente adulta mayor, por ejemplo, gente con alguna discapacidad que se les tuvo que ayudar, incluso gente... Lo tenían considerado. Sí, lo tenían considerado, claro que sí. Vámonos a la pausa, Charo. Yo la verdad, cuando dicen, es que había muchísima gente en las casillas, en cada una de las secciones, y yo me pregunto, entonces, ¿por qué el número de votantes, ¿no?, es del 60% a nivel federal y aproximadamente Aquí el 53% a nivel local? ¿No son cifras diferentes a los procesos anteriores? Después de la pausa. Bueno, pues seguimos platicando justo de eso, de la asistencia a las urnas. Decías, Charo, antes de ir a la pausa, que tú veías mucha gente, pero que veías muy poco recurso. Recursos, sobre todo en las mamparas, o sea, te vas con los escrutadores, estaban sentados y ya te identificaban con tu credencial, había una hilera, una larga fila también, como bien dijo Gabriel. A mí me tocó rápido. Yo iba a ir a las 8 de la mañana, dije voy a las 8 y de ahí me voy al periódico. Sin embargo, me dijeron que todavía no se había armado, pues ya llegué como cerca de las 12, no tuve ningún problema, fue más fluido, pero sí había fila, ¿no? Lo que dicen del PREP, eso y que estaba hablando Vania,
motivó mucho la confusión. Que lo dije antes del corte. ¿Qué, perdón? Que realmente no, y la confusión más que todo, deja tú la confusión, de que ellos se fueron por las boletas o los conteos que ellos traían de las casas encuestadoras, que ellos... Las encuestas de salida. Las encuestas de salida, y varios se declararon ganadores. No era posible que a la gubernatura se declararan ganadores. En la zona metropolitana tú decías, ¿con qué nos vamos? ¿Con qué tendencia nos vamos? O sea, los medios de comunicación, ¿no? Que teníamos que cerrar. ¿De dónde sacaron los datos? Teníamos, o sea, dices final de película o están muy cerradas las votaciones, pero no había nada para nadie. Oficial. O sea, en el Congreso local, o sea, las diputaciones, sabíamos que a nivel federal, por ejemplo, el Senado de la República, bueno, se lleva la primera fórmula Morena con sus aliados, la segunda parecía que iba a ser, en el caso de Jalisco iba a ser Movimiento Ciudadano, le dan la voltereta y le da la voltereta el Partido Acción Nacional con sus aliados. Entra el exgobernador Francisco Ramírez Acuña Y el doctor Carlos Lomelí. El doctor Carlos Lomelí, y tú dices, ¿cómo es posible que gane la gubernatura, de acuerdo a los datos hasta ahorita, de Pablo Lemus, y tienes un voto parejo de Morena hacia Sheinbaum? Por ejemplo, esto también hubo una revolución de información y de mensajes y de encuestas de que Xóchitl iba arriba, inclusive decían encuestas de Presidencia de la República, encuestas del gobierno del estado, cuando ves a toda la gente en el extranjero votando. Ahí me dijo un dirigente nacional hace días que vino aquí a Jalisco, dice, cuando la gente sale a votar, en mayoría, o sea, así tan como lo vimos ayer, es que quiere un cambio o quiere refrendar. Y tú dices, pues bueno, entonces sí a nivel, sí, no, o sea, no, pero a nivel nacional sobre todo, ¿no? Dijimos, no, pues entonces sí va Xóchitl. O sea, fue todo ese rollo de... Dices, de que no sale a votar si quiere que se quede, más bien, y sale todo mundo a votar cuando sí quiere que haya un cambio. Y el respaldo con el que llega Sheinbaum, el respaldo popular, yo creo que le da también un gran compromiso. ¿Qué platicaban en el corte? Por cierto, que no nos compartieron. Sí, que me parece que algo que generó mucha confusión es precisamente lo del PREP, que el PREP empezaron a subir, por lo menos aquí en local, lo que trataba yo de explicar en un chat a algunas señoras, les estábamos platicando precisamente sobre eso, es que uno es el INE, como bien decía, es que ellos llevaban ya el cómputo de todo lo que tiene que ver a nivel federal, y otro tiene que ver con el IEPC aquí en Jalisco, que es gobernador, ayuntamientos y diputados locales. Entonces, a las 8 o 9 de la noche ya había candidatos que se estaban levantando la mano y decían que ellos habían ganado, pero decías, ¿cómo? Si todavía no hay actas computadas, o sea, todavía oficialmente no hay ni una sola. Hasta las 11 de la noche que subieron 3 actas nada más, de más de 10,000 que son, o sea, era nada prácticamente. Entonces, cuando empiezan a ver eso, dices, ¿cómo se están diciendo que ganó o no ganó? Si todavía no hay nada. Sí, por las encuestas. Tiene mucho que ver eso, pero había personas que dices, no entiendo. Primero se instalan las casillas, cada uno de los partidos políticos tienen ahí observadores o tienen algunos de los representantes, y ellos ya cuando van terminando, cuando tienen ya las actas y ponen cuántos son, empiezan a mandar o por fotografía o por mensajito para ver cuántas son los votos que se tuvieron en cada una de las casillas. Ellos ya van haciendo como su suma alterna y mucho más veloz que incluso que las autoridades, y tienen noción, que es una cifra extraoficial de una tendencia, de cómo van las cifras y si les están favoreciendo o no les están favoreciendo. Incluso había quienes decían, es que cómo es posible que Xóchitl saliera y dijera que no. Pues porque cuando todavía no terminaban los conteos, porque más o menos tienen noción por los datos que les van pasando de manera alterna. Y le hablaron al oído. Pero si no sabían, o sea, hay personas que decían, no entiendo entonces cómo lo están haciendo. Me parece que sí es un punto malo el que lo hayan subido o que se hayan tardado tanto los del PREP. A lo mejor tiene que ver, como dice Gabriel, por el tema económico, o a lo mejor por la capacitación, a lo mejor por la cantidad de coaliciones, pero no genera certeza de la elección o genera muchas dudas, y creo que eso sí termina demeritando, porque todavía hoy estaban mandando algunos mensajes diciendo de no vamos a salir a defender el voto y por qué salieron. O sea, no, nada más están generando ruido, y si salen es porque ya traen ciertas cifras de que saben cómo va. De hecho, el PREP, al principio, cuando empezó, a las 10 de la noche, en el primer corte que se pudiera decir, Pablo Lemus iba arriba. Y ya dijimos, no, pues ya
va para arriba, ¿no? Sí, pero con y en el tres actas siguiente, computadas. con mínimas actas computadas. Y enseguida, Por menos del 1%. Nada, era cuando le 0.2, das, no sé sube Claudia Delgadillo. Dijimos, A bueno, ver, le es está que dando Va a dar la la vuelta. vuelta pregunta esto, pero es, sí fue ¿por qué no. tenemos la un certeza, sistema creo que ese es el Sí. de resultados preliminares? Bueno, esto se creó para evitar que los contendientes de una elección, mujeres y hombres, se declaren ganadores antes de los resultados. Y mira. Entonces se previeron dos medidas. Por lo mismo. Tener resultados preliminares, que esos se tienen que empezar a capturar apenas se levanta el acta del cierre de cómputo de cada casilla, se van capturando. Y por el otro lado tenemos otra figura que se llaman conteos rápidos, que también tuvimos el conteo rápido más lento de la historia de Qué Jalisco. rápido, no tuvo Se nada. dio a conocer, fíjate, a las 3 de la mañana, con un margen como de 5 puntos porcentuales, o sea, quedó entre 16 y 21. Qué tontería es eso, ¿no? O sea, 7 imagínate horas la después de certeza, ¿no? ingresar Pero además las con rangos 500 altísimos. vueltas, Que yo no sé si realmente ocurrió el conteo, qué barbaridad, ¿no? Pero a las 3 de la mañana del siguiente día, 9 horas después, estaban dando el conteo rápido. ¿Qué tal donde no sea rápido, No nos no? habíamos- Oye, Gabriela, Nos vamos alguien a la decía, siguiente semana, ¿no? que el IEPC tiene que dar una explicación exacta o clara de qué es lo que ha sucedido, porque Lo que dicen ahí ¿tú crees que con esto no ya explica eso nada. no, Incluso el exactamente. primer párrafo es una mentira. ¿Quién le tendría que pedir cuentas al INE? Pues al yo al creo que IEPC, perdón, al en IEPC. principio Los partidos. los partidos y el Congreso. Los partidos lo están haciendo, yo creo que ya lo están haciendo de malas maneras, quiero decir también. Hay muchas tesis que yo no comparto. Yo sinceramente no creo que esto se haga con dolo y mala fe. No, yo lo que creo es que no se prepararon para tener un programa de resultados preliminares eficiente. Porque esto no es nuevo, pues se viene haciendo. Hacía mucho Sí, tiempo pero, que Gabriel, Jalisco no se iba a dormir Cuando después de una conocimos elección saber- sin cuando saber conocimos el nada. sistema, Nada. Gabriel, cuando conocimos el sistema del PREP, hablábamos del INE. Todo el mundo identificamos No, el no, no, PREP pero con, la con el pasada INE. también fue el OPLE. No, Estoy de acuerdo, local. Ya pero- hemos tenido elecciones con... desde el con- 18 ya, sí. ya estaba el OPLE. Pero ¿quién te Inclusive daba, desde quién te antes. daba, quién te mandaba la información como medios de comunicación para que lo conocieras, para que entendieras, El etcétera? federal, la junta local que estaba enfrente, Exactamente. y acá en Y en lo local, Providencia el estaba el electoral. edificio grande El del edificio, instituto, sí. que ellos siempre tuvieron su sistema. Bueno, no solamente eso, llegaron a tener la robotina, acuérdate, la urna electrónica Sí. que les funcionó bien, e hicieron la prueba del voto electrónico en 2 distritos y habíamos colocado a Jalisco en la vanguardia tecnológica con un sistema que no solamente era ágil y eficiente, sino muy rápido de contabilizar. Volvimos a la época de las cavernas, Sí. ¿no? Y además Retroceso total. hacerlo mal. De ya venir haciendo 3 PREP bastante exitosos, pasamos a irnos a dormir con el 1% de las casillas computadas. Verdaderamente de risa ese asunto. Y que O todo el 15 mundo se la da. horas, 15 horas después el 50%, y además también que hubo algunos errores a la hora de las capturas. Estaban reclamando, por ejemplo, con Pedro Kumamoto, reclamaba que de repente le habían aparecido 230,000 votos y, luego la después ya bajaron. no, Luego se le 40. Se le desaparecieron. había ido un 0. Porque se les había ido un 0 a la hora de estar haciendo las capturas, le explicaron, obviamente ya como medio molestos también por parte, creo que de la presidenta de la 230,000 votos en una decían, casilla, en una sola pues, casilla no hay 230,000 votos, pero digo, al margen a lo mejor de las formas o lo que sea, es con un dedo te cambia todo y te hace toda la diferencia, Sí. y pueden Votos hacer nulos. los Hay votos nulos. Muchísimos. Bueno, Hasta todavía... hace ratito eran cerca de 60,000 Pero fíjate votos también nulos. lo pinocho de los candidatos. Sí, claro, bueno, aprovechan. El primer anuncio. Gané por 20 puntos De porcentuales. Luego esos 20 fueron 16. Luego- No, ahorita Luego va- eran iban en poco tres, más de tres o 10. tres y medio, ¿no? a lo mucho. Y ahorita va en cuánto. Tres y Cerca de medio. 3%. Ahorita van cerca No, de lo que te 3%. digo, entonces si nos Bueno, ponemos cuando- a creerle Ahora- a los candidatos y a las encuestas de salida de los candidatos, No. estamos en la lona. Ahora, es que Por nos va a llevar eso bien tienes a quién le haces necesitamos, caso. Nos va a por llevar eso a la impugnación necesitamos, todo esto. claro, Sí. A y ver, por hay eso unos- necesitamos resultados preliminares para que haya certeza, que es un principio de la función Certidumbre de lo electoral. De ¿Qué hecho, significa Claudia la Delgadillo no- judicialización del proceso? Sí, se va a judicializar, sobre todo municipios de la zona metropolitana, Guadalajara, Guadalajara, Zapopan, claramente, ¿no? Tlaquepaque parece que sí, porque al principio decían 10 puntos arriba Laurimelda Pérez Segura de la coalición Sigamos Haciendo Historia, y luego sale Citlali de Amaya de MC,
y pues parece que le dio la voltereta. Sin embargo, aquí ya anunció Claudia Delgadillo que no va a reconocer hasta que se dé el conteo, como una crítica al Ejecutivo Estatal. ¿Cómo querían que reconociera si no hay resultados? El 50% estaba cuando ya lo habían anunciado. Y sobre todo de que no se cumplió lo que ya habían acordado los representantes de partido y los candidatos y candidatas, de que iban a hacer las 500 boletas computarizadas, que eran y se dio de cierta manera la tendencia favorable a Pablo Lemus con 347, 387, o sea, esa es la queja que también trae la candidata de Sigamos Haciendo Historia. En el caso de Guadalajara, pues también muy cerrado, no están todos, van muy parejos con... Hasta lo último que me quedé eran 4,000 o 10,000 más o menos la diferencia de votos. Zapopan, pues sí, la diferencia ya es más amplia, pero se va a judicializar esto. El Hamlet Almaguer, el representante de Morena ante el INE de Morena, él ya está, va a solicitar el atraer el PREP al INE, o sea, para que se revise. Para que les ayude. Por la falta otro punto. Pero hoy, el miércoles por la noche, pasado mañana, comenzará, ¿no? Ya dejaremos a un lado el PREP. O sea, no hubo resultados preliminares. Se acabó. Bueno, exactamente. ¿Le tendremos que dar vuelta a la página? No hubo. Bueno, pero hay algunas que, por ejemplo, hacen de impugnar, que vienen muy cerradas. Yo estaba viendo todavía hasta hoy por la tarde en el caso, por ejemplo, para uno de los diputados, que la diferencia eran 400 votos, y dependiendo de la hora que entraras a ver, o sea, entre MC y entre Morena, la diferencia era 3 votos, y luego después te volvías a meter y la diferencia eran 50 votos. O sea, es mínimo el porcentaje. Yo creo que en estos casos, que cuando es menos del 1%, sí se pide que haya un recuento de los votos legalmente, y es lo que vamos a pedir. Y es necesario. En su momento con Zapotlanejo, Tlaquepaque se me hace, y sí, Claudia Maya tuvo una segunda vuelta, ¿no? Lo que quería decir, Trini, es que yo creo que al partido que gane, llámese como se llame, es a quien más le debería de interesar que los resultados preliminares estuvieran. Definitivamente. Porque eso es lo que disipa cualquier duda, rumor o intento de deslegitimar una elección bien ganada. Es decir, lo que a mí me sorprende es que sea Morena, el que aparentemente perdió la gobernatura, el más interesado en que se conozcan los resultados rápido, sí, pero fue... y no el partido que ganó la elección, cuando tener los resultados rápido lo que hace es disipar las dudas, acabar con los rumores, sentar los números son fríos y no mienten, transparentar los resultados de la elección. Yo creo que sería MC el que debería estar llamando a las autoridades electorales a cumplir con su tarea. Y brinca sobre todo, perdón, rapidito, porque gana bueno, de acuerdo a lo que dicen hasta ahorita, la gubernatura, pero no tiene el Congreso, y mayoría de municipios tampoco lo tiene. Tiene mayoría, bueno, no mayoría, sino está inclinada la votación hacia la coalición de Morena, al sur del estado, más al al norte, la coalición PRI-PAN-PRD, y solamente se queda con zona metropolitana de Guadalajara, MC, con muy pocos municipios, pero con más población gobernada. No, sí, zona metropolitana, por ejemplo. El PAN, por ejemplo, le estábamos hablando, tuvo un respiro, recupera... Seguirá siendo la segunda fuerza política de México, el Partido Acción Nacional, y estamos viendo que un revolucionario institucional que estuvo más de 70 años o no en el poder está despidiéndose. Yo creo que... El PRD pierde registro. ¿El PT? El PRD. Y el PT también, ¿no? El PT también no anda muy bien. Pero, pues, Gerardo Fernández Noroña, que es del PT, también... El PAN, porque al final Xóchitl era panista, aunque hubiera sido postulada por una coalición era panista. Yo creo que el derecho a la oposición le corresponde fundamentalmente al PAN en México. Y otro caso, fíjate, a nivel federal siempre se habló desde el principio de una diferencia de aproximadamente más de 20 puntos, y ahí no había error, No. De hecho, la diferencia fue mucho más de lo estimado. Asombroso la diferencia entre una y otra candidata. Sí. ¿Qué les parece si vamos a la pausa? Porque ya estamos hablando de resultados, pero por ejemplo un resultado que llama mucho la atención es justo cómo en el Congreso Federal pues pinta a que tenga una mayoría morena, ¿no? Entonces de repente me pongo a pensar cómo le va a ir a Jalisco si es que se pinta de naranja, para poder trabajar con un Congreso local que es completamente oposición, ¿no? Y también un gobierno federal. Al regresar de la pausa.
ya estamos de regreso y a ver, ¿por dónde quieren comenzar? En Nuevo León, estábamos hablando antes de Nuevo irnos León. de cómo los resultados en Monterrey, que sí llamaron mucho la atención, se hablaba, o por lo menos los números le habían estado favoreciendo mucho a la esposa del gobernador, a Mariana Rodríguez, y hoy todavía, no sé si vieron el video, que llama mucho la atención. Dije, esto es surreal. Pintándose la pestaña y diciendo, no, pues los números no me favorecen, pero como muy les agradezco. Claro, o sea, como diciendo, no me dieron los números, pero llama mucho la atención, y que también entre memes y entre comentarios, que tienen mucha razón, le ayudó ella a ganar al marido, y la percepción lo que se tiene es que pues, perdió finalmente por otros temas que traía el marido y por escándalos que tuvieron que ver durante las últimas semanas, que salieron también del marido por algunas compras, por alguna posesión de algunos terrenos, y perdieron la elección, algo que se pensaba que tenían ganado. ¿Cómo lo traduces? Ganas por mí y me haces perder. Pues algo así podría ser. O sea, yo te ayudé a ganar y perdí por ti. Perdí por lo que hiciste. O sea, una pareja o te ayuda a subir o te hunde. Y te va a ir mal en el Congreso del Estado. Y además, también lo que hemos visto, que algo que detrás llama de una atención, gran mujer hay un mal político. o al lado puede haber grandes hombres, depende de con quién se casen. Depende mucho, pero también tiene que ver con el Congreso. No, le hubieras O visto sea, la él cara tenía de esa claro, mujer, sí. porque además ya no van a poder hacer contrapesos, a diferencia también que yo creo que es algo que no hemos platicado o que no hemos puesto todavía sobre la mesa, se entregó a nivel federal, a nivel nacional, un cheque en blanco. O sea, se tiene la mayoría en el Congreso, todavía falta ver lo del Senado y diputados federales. ¿Qué significa eso? Lo que se había venido manejando es, si desde el Ejecutivo la nueva presidenta propone algo, pues lo que proponga sin discusión, sí, como se decía, sin comas, sin modificarle ni palabras ni comas, se puede aprobar perfectamente en los diputados y los senadores. Y fíjate que en con la votación que tuvimos, que avanzamos, unos dirán el oficialismo ganó, pero avanzamos en democracia. Pero cuando tú llevas carro completo al Congreso de la Unión, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, y que no hay este equilibrio, o sea, no le abonas a la democracia realmente. O sea, como dijiste, o sea, le das un cheque en blanco a la presidenta de la República para sacar las reformas que se requieren, por ejemplo, la reforma al Poder Judicial, que tiene a varios. A ver, va a haber reforma constitucional. Sí. Bueno, dicen que lo están acordando. No es un hecho, no es un hecho. ¿No? También falta también tema de autocontrol. Los mercados no le fue, o sea, no... Hablando del dólar, por ejemplo. El anuncio mandó sí, señales equivocadas. Sí. Realmente fue así de que hubo baja en la bolsa de valores, por ejemplo, el peso contra el dólar, o sea, no fue bien recibido en los mercados el gane de Claudia Sheinbaum. No fue el gane, fue el anuncio de Andrés sí. de hacer reforma constitucional. Dijo, vamos a ver si acordamos. No está hecho. Todavía. Pero creo que ahí el equilibrio tendría que ver primero, perdón, ya te robé la voz, Gabriela, tendría que ver con el tema de que no hay oposición tampoco, o la oposición va a terminar siendo, oye, un término que me parece que puede terminar siendo testimonial, nada más va a ser testigo de lo que decidan los demás. El frente. Que creo que ahí primero tendría que ver muchísimo un tema de autocontrol, y además también por el perfil que tiene la próxima presidenta, por la preparación que tiene, por el manejo que se da. Lo que uno esperaría es que haya ciertos temas con una visión distinta a la que se le han venido dando durante este sexenio. ¿Por qué? Por la preparación, por cómo ella tiene, y también por la forma que vaya a tener ella de gobernar. ¿Crees que tenga mayor capacidad de diálogo? Esperemos que tenga empatía para empezar, y también habrá que ver el tema de negociación y qué tanta apertura se tiene para la crítica, para el tema de la transparencia, y también para que se fiscalice o se cuestione la manera de ejercer el gobierno. Y en materia de seguridad, perdón, ya te la dejo, Gabriel. En materia de seguridad yo siento que va a ser más mano dura en ese aspecto. O sea, aunque sea más certero. Que el presidente de la República, en ese que ha tenido, en las críticas que ha tenido el presidente, yo creo que ella va a marcar. Yo creo que crees que la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a tener mucho trabajo. Sí, va a tener, pero si tú escuchaste su discurso, que también lo vimos en la madrugada, fue muchísimo más conciliador que el de Andrés Manuel cuando ganó. O sea, ella sí habló de sentarse con las minorías, de hacer un gobierno incluyente, de gobernar para todos. Yo le escuché conceptos que son bastante alentadores,
veamos cómo se traduce eso. También es verdad que ella tiene otro perfil. Para empezar, es una doctora, es decir, tiene doctorado. Ingeniera, física. Viene de las ciencias duras, no tiene un historial de vida como el de Andrés, es otra persona. También yo creo que mimetizar y pensar que ella va a ser una réplica o una extensión de un presidente que ha terminado, pues es también subestimar a la capacidad y la personalidad de quien ha ganado con más votos que su ¿Salió promotor. mejor alumna que el profesor? Pues yo creo que sí, en principio ahí están los resultados, ¿no? En senadores, en diputados, hizo una campaña y le pedaleó y estuvo y anduvo, o sea, tampoco es que se lo hubieran regalado, digo, ha tenido un trabajo muy importante que ha hecho, fue a los debates, se defendió como gato boca arriba, como pudo, lo hizo mejor, realmente lo hizo mejor que la oposición, y bueno, ahí están los resultados. Que por cierto, ese cheque en blanco federal no se traduce en un cheque en blanco local. No, es todo distinto. ¿No? Aquí se configura un gobierno dividido, con un partido aparentemente en la gobernatura, otro partido aparentemente con una mayoría en el Congreso, con un sistema de frenos y equilibrios, y entonces tampoco es que el elector esté tonto, votó de una manera para lo federal y votó de otra manera a la local, y sus razones tendrá. A ver, ¿cómo le va a ir a Jalisco de quedar como pinta hasta ahorita, teniendo al candidato de Movimiento Ciudadano al frente, Charo? La va a tener difícil si llega y se ratifica el triunfo de Pablo Lemus, sobre todo porque no va a tener mayoría en el Congreso del Estado. La mayoría la va a tener, por lo que se perfila hasta ahorita, 12 diputaciones Morena, de mayoría relativa, 5 parece que ya la trae, recuperó una Movimiento Ciudadano, y 3 la coalición de Fuerza y Corazón, encabezada por PAN, PRI y PRD, aparte de que las diputaciones por la vía plurinominal. Aquí, en este primer año, o sea, ellos empiezan el 1 de noviembre la nueva legislatura, que sería la 64, la legislatura, y el que va a tener la primera dificultad será el actual gobernador, porque todavía le queda una cuenta pública, la última de su gobierno, y pues a tener que negociar, tener que cabildear. Los aliados naturales que se han dado en las últimas elecciones con Movimiento Ciudadano ha sido el PAN, y en las últimas también el PRI en el Congreso del Estado. O sea, son los acuerdos, son los cabildeos que se dan. Inclusive en su momento lo tuvo Morena, con Movimiento Ciudadano. Yo creo que ahí es donde van a tener que hacerlo el actual gobierno, que ya le queda pues pocos meses, pero en el siguiente gobernador, si queda Pablo Lemus, pues tendrá que acordar, sobre todo con las otras fracciones minoritarias, para poder lograr una mayoría o para poder sacar las reformas o las leyes que a él le interesan, ¿no? Pensábamos que también pudieran llegar para conformar la Cámara de Diputados y la Cámara Alta personajes que representan a Movimiento Ciudadano en Jalisco, y de repente vimos cómo se voltearon los resultados y se quedan en tercer lugar la candidata, el candidato y candidata del Senado de la República por MC. Que se pulverizaron el voto. Creo que de entrada, si se confirma el gane, todavía hay que esperar, todavía hasta hoy por la tarde seguían todo el conteo, pero en caso de que fuera MC quien haya ganado la elección y que fuera Lemus, lo primero que tendría que hacer es no pelearse con la presidenta. O sea, para empezar, ya dijo, es el único que se va a coordinar. Sí, que se va a coordinar, pero hay que ver, a diferencia de cuando ingresó Alfaro, que tuvo por ahí un encuentro con el presidente, pero que ahora Lemus no va a poder darse ese lujo de hacerlo. Pero Alfaro, ¿por cuántos puntos ganó? Claro. ¿Con qué nivel de legitimidad llegó? Pero ayer no está en las decían, circunstancias. en cuentas muy alegres, que eran 20 puntos, que había sacado más votos que Alfaro, pues no. Va cerrado, y además con un incluso congreso. ni al millón han llegado. Tendremos que recordar aquel mensaje en la rotonda de las jaliscienses Sí, ilustres, sí. donde se reúne no solamente con su equipo, su gabinete, sino con personajes de la sociedad Pero civil, había ganado el empresarios. Senado, había arrasado en el Congreso, Sí, tenía toda la zona exacto, metropolitana, ya. pues era otra circunstancia. Entonces ahora te coordinas o te coordinas, Ahora te ¿no? Oye, pero hay coordinas, personajes sí. de innombrables, bueno, ese nombre,
de otros, del PRI, por ejemplo, Fabio Beltrones, que perdieron, pero pues entran por la vía plurinominal, ¿no? Todavía nos falta, por ejemplo, ver cómo se van a repartir plurinominales, ¿no? Tanto en el Senado como en la... Mi duda, ¿Clemente entra? Sí, es el uno de la pluri de MC, Entonces, pues sí. MC sacó cerca del 10% de la votación nacional, con eso le ajustan no solamente para uno, yo creo que son como 4 o 5 senadores los que alcanza a meter de la lista. Pero fíjate. Pero es el uno, o sea, solo perdiendo el registro no entraba Clemente es senador. Bueno, Antes de la elección ya era senador, sí. Hablando de municipios, Puerto Vallarta, por ejemplo. Que le dio la Sorpresa, vuelta al mochil. Ay, Ramón Demetrio Guerrero, mejor conocido como el Mochil. Al principio, bueno, la candidatura de Morena estaba débil, a diferencia, ¿no? Pero Ramón Demetrio, el candidato de Movimiento Ciudadano, que iba abajo en las encuestas, otra vez las encuestas, le dio la voltereta. En la tarde se declara ganador, envía un video a todos los medios de comunicación y nos vamos otra vez. Y nomás nos amanecemos, bueno, los que estábamos pendientes en la madrugada, que Luis Munguía, pues se pinta de verde. Luis Munguía estuvo en la fracción de Movimiento Ciudadano en la legislatura pasada. Él pidió, o sea, él quería la candidatura de Movimiento Ciudadano a Puerto Vallarta, sin embargo no se la dan, se molesta, se inconforma y se va al verde. Ahí es cuando él comienza a hacer todo esto. De hecho, en esa campaña que fue la del 2021, él en una reunión concentró más de 10,000 vallartenses en Vallarta y decían, este hombre va a ganar, demostrándole a Movimiento Ciudadano que tenía todo, que de lo que se habían perdido, pues, el arraigo que tenía, pero pues no ganó en el 2021, pues ganó Morena, ¿no? Pero lo devuelven ahora por el Partido Verde. Verde ecologista, se pinta y pues, de verde. Hoy, que es aliado de Morena, el Verde ecologista. Pero ya al momento de verlo en municipios, a lo mejor descifrar, ¿no?, las combinaciones y cómo vas a trabajar pudieran pintar de manera diferente, ¿no? Tepa, Lagos. Hay un municipio que estábamos todos pendientes, que era Gilotlán de los Dolores. 5 casillas no se pudieron instalar, sin embargo sí hubo la posibilidad. Por segunda ocasión. ocasión. O sea, ahí ya lo grave es que pareciera que ya Gilotlán dejó de ser territorio de Jalisco. Ya es independiente. Parece que es el que está pegado al otro estado. No se puede formar gobierno, no puede haber elecciones. ¿Pero por qué? Las fuerzas, sí, pues por el crimen organizado, pero digo, qué triste que por segunda ocasión confirmen que una parte del territorio de Jalisco no es accesible para las instituciones democráticas. En el caso de Mazamitla, que se baja a 2 días, el candidato de Hagamos, de hecho, sí. Jorge, que era el alcalde, ¿no?, de Mazamitla, lo gana la coalición de Fuerza y Corazón, hasta lo que tenía PAN, PRI, PRD. Ajá. Difícil también en Oaxaca, asesinan a otro de los candidatos que están pues esperaban los resultados ya en ese estado, en esa ciudad. Hicimos un conteo, fue justo la administración más violenta en tema de atentados contra personajes que iban a contender por un cargo público, y aún ya pasando la elección continúan registrándose. Será difícil que tomen posesión, no solamente haber llegado. No, y además creo que va a ser un gran reto, ya lo hemos hablado varias veces en los foros, y ha sido un tema muy constante, los asesinatos, las personas que se bajaron de la contienda y que decidieron no ir y que se dijeron no voy a participar como candidato o como candidata por las amenazas, porque no se podía garantizar su seguridad o incluso la seguridad de su familia, que vimos en varios de los casos. Habrá que ver también, sobre todo, ya lo decíamos creo que en el foro pasado junto con Esperanza, que muchos de estos estados son particularmente en los estados más pobres o con mayor nivel de pobreza, que vienen siendo Oaxaca, Guerrero y Chiapas, que son los 3 que tienen un mayor nivel de pobreza en la población, y además también eso se refleja en temas de inseguridad, por supuesto, y en temas de desigualdad, que también se hablaba mucho del tema de la polarización, sí, pero también
tiene mucho que ver el tema de desigualdades que todavía siguen siendo muy marcadas en ciertas zonas, y también tiene que ver este tema de desigualdad mucho con la votación. Yo creo que podríamos verlo de cierta manera reflejado, porque había muchas personas que se decían sorprendidas que cómo era posible que no hubiera ganado la candidata, pero dices sí, pero es un cierto círculo quienes habían votado, pero hay todavía muchísimo más, o cierto sector de la población, y había otro sector que también no se estaba teniendo en cuenta en ese momento de las votaciones. Y en cuanto a la seguridad, pues ahora sí que va a ser una tarea de las principales, donde se le va a poner mayor ojo cuando haya el cambio de administración y llegue la nueva presidenta. Así es. ¿Qué te dejó esta elección para terminar, Gabriel? Pues un entusiasmo por la participación, porque yo creo que ese entusiasmo de ir a votar contra todos los pronósticos catastrofistas, Trini, es creer que la renovación de los poderes públicos y los cambios se pueden impulsar por la vía del voto. Que sigamos creyendo eso en México y que le demos mayor valor a la participación democrática para renovar los cargos del gobierno sigue siendo un indicador fuerte de que la convicción democrática tiene arraigo en el Con un país. instituto independiente como Sí, lo claro, es, o una dependencia Habrá que quien no le gusta surga el del gobierno resultado, federal. pero la participación es muy importante. La que decide. Y cuando decían que el voto útil, no, votar es útil. Como sea, pero Sí, votar. claro. Así es. Charo. Me da gusto, sinceramente me da gusto el resultado, me da gusto que un gran número de jóvenes haya votado, que era lo que se pretendía con esto, la Que votaron más convocatoria. por Xóchitl y por Maínez que por Claudia Sheinbaum en el sector joven. Exactamente. Dicen unas encuestas, ¿no? Pero da gusto, ¿no? Es una votación histórica también, el resultado histórico a nivel federal, sobre todo por la presidencia de la República, independientemente de los resultados y las críticas al PREP, a cómo se han manejado sobre todo los organismos electorales, locales principalmente, que ha habido varias críticas hacia el YPC en este caso, y ojalá que pues sea muy puntual la presidenta del YPC hacia todos estos señalamientos que se han dado, sobre todo con el conteo, con el PREP principalmente, y para despejar las dudas, porque ya lo comentábamos, ¿no? Varios municipios, varias diputaciones, yo creo, se van a judicializar, inclusive la gubernatura del estado. Wow. Pues yo creo que yo me quedo que después de tantos años tomando las decisiones más importantes del país, que hayan sido hombres, que se haya llegado a que sea una primera mujer es importante, que eso sí nos demuestra que sí se pueden hacer muchas cosas. Ya veremos después seguramente una gobernadora, después veremos alguna presidenta municipal en Zapopan, en Guadalajara, en otros espacios, que deja un antecedente súper importante, y además es el precedente para muchas otras niñas, para otras adolescentes, para otras mujeres, y que se pueda seguir abriendo camino. Para mí me parece que va a ser fundamental. 1953, en el Diario Oficial de la Federación, surge el decreto donde se reconoce el derecho a las mujeres o de las mujeres a ser votadas y votar. Y después comienzan las elecciones un año después, 1955. De hecho, en América Latina, 54, Sheinbaum sería la 15, si mal no recuerdo, Presidenta de mujeres que en América Latina. han sido presidentas. Y del acuerdo del Tratado de Libre Comercio, ni Canadá ha tenido una mujer, ni Estados Unidos. México es la primera vez. ¿Cómo irá a conversar con Donald Trump? Esperemos que no. Oye, tampoco le está yendo bien, ¿eh? Yo no sé cómo va a terminar eso. Yo algo dije que con ella iba a acordar. A lo mejor le lleva unos cigarrillos por ahí. Sí. Nos vamos, Vania, muchísimas gracias por tu compañía. buenas Charo, noches. por Gracias, supuesto, es un gracias. gusto. Gabriel Buenas Torres, noches. gracias. A usted por habernos acompañado esta noche. Nos vemos el próximo lunes en una edición más de Periodismo en Plural. Gracias.